Hola, gracias por sintonizar este canal de YouTube Conociendo tu Biblia. En esta ocasión entramos en la sesión número 15 del estudio del libro de Apocalipsis, donde estaremos estudiando el capítulo número 8. Este capítulo 8 del libro de Apocalipsis, vemos que en el capítulo anterior se abrieron solamente 6 sellos. En el capítulo 7 de Juan también vemos que se presentan los 144,000 y el innumerable grupo de santos que alaban a Dios. Ahora, en este capítulo 8, se abre el séptimo sello, que no solamente contiene un castigo o juicio, sino las 7 trompetas, que en cada una de ellas hay una intervención de juicio divino. 7 trompetas. Dentro de esas 7 trompetas hay 3 ayes, es decir, 3 expresiones de dolor hacia otra persona, que indican asombro, que indica espanto o pena por otros. Es evidente en este capítulo que inicia con un silencio, permítame la expresión, silencio ensordecedor por el contenido de sus juicios, donde la última trompeta contiene otra serie de juicios contenidos en 7 copas. Esto lo vamos a ver en el capítulo 15 y 16, y vemos que el único que tiene autoridad para desatar este último sello, como en todos los demás, es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos entonces, el séptimo sello contiene los juicios de Dios por medio de las 7 trompetas, que en este capítulo solo se mencionan 4. Capítulo 8 solo se mencionan 4. Las 3 restantes quedan pendientes. Sin embargo, por el contexto de este capítulo, son en extremo severas. Sobre todo la séptima trompeta, la cual contiene las 7 copas de ira, de juicio de Dios. Bien, entramos ya al capítulo 8, versículo 1. Dice el texto de la Biblia: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Como hemos visto con anterioridad, que en el cielo por lo general, en el capítulo 7, vimos que hay alegría, hay cánticos de adoración, hay júbilo. Sin embargo, la apertura de este último sello genera un tremendo silencio por media hora. Un silencio que grita temor por los juicios que siguen. Un silencio solemne que presagia terribles consecuencias. Y los que habitan en el cielo, o los que están ahí presentes, están con gran expectativa por los juicios precisamente que vienen. Entramos al versículo 2 y dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Juan nos comenta ver 7 ángeles de pie, es decir, en la presencia de Dios, y cada uno con una trompeta, preparados para ejecutar las órdenes de Dios. Y cada juicio aquí mencionado, lo vamos a ir notando, es de mayor intensidad que los citados o los mencionados en los 6 sellos anteriores. Es importante señalar que en hebreo no son lo mismo shofar y trompeta. Esto lo podemos constatar en el libro de Números, capítulo 10, versículos 2 y del 8 al 10. Las trompetas en este caso se usaban para la santa convocación de fiestas solemnes, las fiestas solemnes mencionadas en el texto de Levítico 23. O eran para alarma o para guerra. En cambio, el shofar es un cuerno de carnero que, aunque también se utiliza o se utilizaba para alarma o guerra,
No así para la Santa Convocación. En este versículo, las trompetas que se dan a estos ángeles, personalmente no sabría precisar si son trompetas metálicas de plata como las que menciona el libro de Números capítulo 10 o es un shofar de carnero. ¿Por qué no podría diferenciarlo? Bien, porque en el idioma griego no se hace esta distinción. En cambio, aquí el shofar era un cuerno de carnero que, aunque también se utilizaba para el arma de guerra, era para santa convocación. Llegamos al versículo 3. Otro ángel, aparte de estos 7, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bien, aparte de estos 7 ángeles que ya hemos mencionado, que son los portadores de las trompetas, de las 7 trompetas, aparece uno más. Y cabe aclarar, y lo tengo que decir, que este ángel no es el ángel de Jehová. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunas personas o algunas que dicen que este es el ángel de Jehová. ¿Por qué no es el ángel de Jehová? Bueno, dado que Cristo ya se manifestó de manera humana cuando vino por primera vez a esta tierra, no habría necesidad que Él se manifestara como el ángel de Jehová, porque recordemos que Él ascendió en su forma física. Entonces, lo correcto es entender que este ser angelical tiene una función especial: añadir mucho incienso a las oraciones de todos los santos. Tal vez emulando lo que hacía Aarón, como lo menciona el libro de Levítico 16 o el Salmo 141. Esta imagen trae a memoria la colocación del incensario que estaba dentro del tabernáculo cuando éste existía en la tierra, y ya que éste se colocaba frente al lugar santísimo, como aquí está haciendo este ángel frente al trono, el lugar santísimo, el trono de Dios, donde las oraciones de los santos, recuerden que el sacerdote entraba y ahí del lugar donde estaba el incensario ponía incienso, valga la expresión, que habla de las oraciones. Y estas oraciones de los santos suben a Dios como olor fragante. Probablemente son oraciones de los santos con la petición a Dios que ponga fin a esta terrible persecución. Y dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este incensario, que en su tiempo en la tierra estaba al frente del lugar santísimo, pero en este versículo el contenido de tal incensario es arrojado a la tierra. Como símbolo de la ira venidera o juicio divino en respuesta directa al clamor de las oraciones de los santos. Recordemos que lo vimos en el versículo anterior, en el versículo 4. Ahora, el fuego en la escritura es simbolismo de juicio, pero también vemos aquí que hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bien, entonces, este fuego es simbolismo de juicio. Entonces, la reacción de este juicio, la reacción inmediata, son truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los truenos, voces y relámpagos seguramente
se refieren al trono de Dios expresando su descontento. Sin embargo, no se habla detalladamente de este terremoto, únicamente se dice que hubo un terremoto y debemos tomar en cuenta también los siguientes versículos que nos narra Apocalipsis 4, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 16. Ahí tiene usted la cita. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Una vez que Dios se manifestó al clamor de las oraciones de los santos, ahora los ángeles se disponen a tocar a su tiempo, a su momento, cada una de estas 7 trompetas. El primer ángel de estos 7 que acabamos de mencionar tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Terrible este juicio. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que los primeros 6 sellos acontecen en la primera mitad, es decir, los primeros 3 años y medio de la semana 70, la mitad de la tribulación, y que a partir de la primera trompeta se entra a la segunda mitad de la semana 70, lo que se conoce como la gran tribulación. Generalmente en la Sagrada Escritura, el granizo y el fuego se asocian con juicio divino. Esto lo podemos ver en el texto que usted ve ahí en su pantalla, en Éxodo 9, en el Salmo 11. Y cuando este ángel entonces toca la primera trompeta, inesperadamente cae granizo y fuego mezclado con sangre. Algo parecido le tocó padecer a Faraón, según vemos en el libro de Éxodo capítulo 9. Este evento de alguna manera ya se había señalado en el libro más antiguo de la Escritura, que es el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Se lo voy a leer para que usted se cerciore. Le pregunta Dios a Job, le dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? A este tiempo de angustia se refiere este texto, para el día de la guerra y de la batalla. Vea desde cuándo Dios sabía lo que iba a suceder con la humanidad. Este fuego y sangre que marca aquí este texto probablemente sea consecuencia del terremoto mencionado en el versículo 5 de este capítulo, que lo podemos considerar como perturbaciones atmosféricas por causas geológicas. Y la sangre bien podría ser algo descriptivo sin precisar su origen. Pero el resultado de este juicio devastador es que la tercera parte de los árboles son quemados, así como toda la hierba verde. Así lo dice el versículo, toda hierba verde. Probablemente usted fue testigo o vio en los noticieros del incendio sucedido en California a finales del año de 2018. O el incendio de Australia ya por agosto o septiembre de 2019, cuando se aprecian las consecuencias de tan inigualable incendio. Como resultado de esos incendios, varios cientos de muertos, como también de desaparecidos. En Australia, miles de animales muertos también. Muchas casas en ambas entidades totalmente destruidas por el fuego. ¿Y qué decir de los millones de hectáreas siniestradas en ambas localidades? Pues bien, este hecho que usted acaba de ver aquí en estas imágenes es tan solo un pequeño ejemplo de lo que sucederá al tocarse
la primera trompeta apocalíptica. Ahora piense en las consecuencias de tan terrible castigo. Tierras áridas, quizá inservibles, escasez de alimentos, el ciclo agrícola interrumpido o alterado. Solo imagine estar o vivir sin árboles. ¿Cómo afectará el clima en la tierra? ¿Cómo afectará la tierra estando sin hierba? ¿Cómo se sustentarán los animales? Ahora piense, ¿de qué tamaño será el granizo como para afectar a los árboles y a la hierba? ¿Ve usted estos tamaños de granizo? Estos son meras referencias. Lo que viene es peor, es lo que quiero que usted lo considere. Sin contar el fuego. Y lo que se considere como sangre en la Biblia es basta en estos versículos con este tipo de juicios. Lo puede usted ver en los profetas, en el libro de los profetas, en todos los profetas del Antiguo Testamento. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. En este versículo 8, la traducción que yo vi según el diccionario interlineal, diría: y como un monte grande en llamas, ardiendo con fuego, fue echado al mar. Así dice el Nuevo Testamento interlineal griego-español. También lo dice la Nueva Versión Internacional y la Biblia del lenguaje actual, que traduce en este versículo muy parecido al interlineal griego-español. Lo cual indica que este ángel que toca la trompeta y al momento de hacerlo, cae del cielo un objeto grande que por su volumen o por su tamaño parece una montaña ardiendo que se precipita al mar. Seguramente se refiere a algún objeto de grandes dimensiones, lo que esto es muy posible. Tal vez un meteoro tan grande como una montaña. Recordemos que las aguas marítimas están aquí también relacionadas, porque dice cayó en el mar. Por tanto, esta devastación se hará realidad. Pero también le pido a usted que observe o recuerde que recientemente se han desatado una serie de fenómenos en el mar, donde el agua, ya sea en ríos o mares, se han teñido de rojo. Y de ello surgen un sinfín de especulaciones o explicaciones de todo tipo. Sin embargo, aquí se ve que ese tal objeto, como montaña, por su tamaño parece una montaña, cae al mar. Un elemento que seguramente provocará un tsunami de grandes proporciones, con los efectos devastadores mencionados en estos versículos. Y note lo siguiente: el mar, el agua salada, al ser impactada por este elemento, por este objeto tan grande, se torna el agua en color sangre o en sangre. No podría personalmente precisar si esa sangre es a causa de la cantidad de muertes o por algún cambio biológico dentro del mar a causa de dicho objeto. Sin embargo, como consecuencia de ese cambio y del impacto, muere la tercera parte de los seres vivos que están en el mar. Y la tercera parte de la flota marina es destruida. Con base a esto, considere lo siguiente: ¿cómo afectará
esto que está sucediendo, de esta enorme montaña que cae al mar y provoca la muerte de todos los seres vivos dentro del mar, la tercera parte de los seres vivos, y provoca la destrucción de la tercera parte de la flota marina, ¿cómo esto afectará a la alimentación humana? Considere también los efectos económicos de este suceso que traerá como consecuencia la destrucción de la tercera parte de la flota marítima mundial. Esto va a provocar una crisis en la industria marítima, crisis en la industria pesquera, crisis en la industria alimentaria y todo lo que a esas actividades estén concatenados, así como las pérdidas millonarias por las embarcaciones destruidas. Una tremenda crisis económica mundial. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargos. Vimos hace un momento que la segunda trompeta, un objeto grande como una montaña, cae en el mar, acarreando destrucción sobre la tercera parte de los seres vivientes en el mar, y también trayendo destrucción a la tercera parte de la flota marina. En esta tercera trompeta cae del cielo una gran estrella, que si usted analiza este texto con la cuestión científica, esta se incendia como todo objeto cósmico que al llegar a la atmósfera terrestre, este explota en fragmentos. De esto usted puede ver en los noticieros o en este mismo canal de YouTube, donde se han testimoniado objetos que caen del cielo y cómo explotan y en fragmentos. Entonces, esto va a ser algo similar, pero en grande todavía. Entonces, estos fragmentos incendiados caen sobre toda la agua dulce de la tierra. Por eso dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, contaminando. Contaminando es lo que quiere decir. Provocando un sabor amargo a estas aguas, que también son perjudiciales a la salud humana al punto de causar muerte. Esta estrella tiene nombre y se llama ajenjo o amargo. El ajenjo en el Antiguo Testamento se le relaciona con juicio, con muerte, con amargura, con veneno. Lo interesante en la trompeta anterior como en esta es que la norma destructiva se repite. Aquí también es una tercera parte de las aguas dulces, donde pozos, ríos, lagos y hasta presas se convierten en contenedores de agua contaminada. Piensa en lo siguiente. Los efectos por la escasez del agua potable. Piense en la gran cantidad de personas y animales que morirán por sed. La afectación de la siembra. Los grandes esfuerzos de las dependencias particulares y gubernamentales para obtener un poco de agua potable. Si es que pueden. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche.
Entramos a esta cuarta trompeta y una vez más el método terciario, es decir, las terceras partes, se cumple. Primero la tercera parte, la primera trompeta de los árboles y la hierba. Luego la tercera parte de los mares y todo lo que en ellos hay, así como de las flota naviera. Luego la tercera parte de las aguas dulces. Ahora en esta cuarta trompeta, los astros mayores como el sol, la luna y las estrellas serán afectados en la tercera parte de su función. Son actividades cósmicas que tienen mucho que ver con la vida cotidiana del hombre. Es decir, esto va a afectar la vida del ser humano en sus actividades. Pero aquí viene algo interesante. Dios, en su omnisciencia o en su omnipotencia, toca los cuerpos celestes y los oscurece una tercera parte de su fusión de tal forma que disminuirán la actividad humana y muy probable la actividad solar ya disminuida tenga efectos en el clima de la Tierra, en este caso, mayor frío en la Tierra. Y con respecto a la acción de la Luna, también se verá disminuida. Esto quizá provoque mareas altas. Si usted ha visto recientemente las noticias también, en diversas partes del mundo se ha incrementado el oleaje en algunas partes del mundo. Hay de esto evidencia, como nunca antes se ha incrementado el oleaje. Y si usted se impresionó con esas noticias, que cómo el mar se desborda y el ímpetu de esas olas, ahora permítame decirle que lo que usted vio no se compara con lo que vendrá en esta cuarta trompeta. Solo recuerde, cuando se efectuó el eclipse solar el 11 de julio de 1991 en México, fue algo sensible a la percepción humana. Los animales se descontrolaron. Y eso que fue su duración tan solo 10 minutos. Con base a esto le hago a usted las siguientes preguntas para que reflexione. ¿Cómo cree usted que afectará a la Tierra, a las actividades humanas, a los animales, al clima, a los ciclos de siembra y cosecha, cuando el sol y la luna y las estrellas sean menguados en una tercera parte de sus funciones? Lo que sí entiendo es que tal oscurecimiento de los astros solo prepara el camino para algo más espantoso. Y miré, versículo 13, y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Recordemos que vamos ya en la cuarta trompeta, faltan 3, pero estas 3 hay una interjección de ay, o una expresión de ay, que denota temor o que denota pena por lo que viene, por las cosas tan tremendas que vienen. 3 ayes que indican pena por algo o por alguien. Estos ayes son un mensaje que advierte a los que quedan en la tierra de los juicios que aún faltan por sonar de estas 3 trompetas. Juicios por cumplir sobre los que moran en la tierra. Y estos van a ser mayores y serán sobre los que resisten la gracia o la obra de Jesucristo y que se niegan a someterse al Padre. Llegamos al final de este capítulo. En la lección anterior, recuerdo no haberles dejado las preguntas de repaso del capítulo 7.
Aquí tiene usted las preguntas del repaso del capítulo 7 para que usted las estudie. Le van a ayudar mucho a su comprensión de este libro que estamos estudiando. Son 10 preguntas del capítulo 7. Pasamos a las preguntas de repaso del capítulo 8. ¿Qué sucede cuando se abrió el séptimo sello? ¿Qué se les da a los ángeles en este capítulo? ¿Para qué se le da más incienso al otro ángel? ¿Qué hace después el ángel con el incensario? Esas preguntas usted las puede contestar si lee con detenimiento este versículo, este capítulo número 8. Bien, hasta aquí llegamos del estudio de este texto del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Una vez más, le rogamos a usted que nos apoye dándole like o compartiendo este material o suscribiéndose o anotándose a este canal. Comparta este material con quien usted conozca o con quien usted no conozca también. Y no se olvide que la tierra tiene que ser llenada con el conocimiento de su gloria. Dios le bendiga.